tal, chicos? Continuando con el tema del lenguaje, hoy debemos abordar el tema del lenguaje científico, chicos. Así es que pasemos al tema sin más que decir. El lenguaje científico. El lenguaje científico, chicos, es un lenguaje especializado, o sea, que este lenguaje va a ser referido a las ramas científicas o a las diferentes ramas científicas que conocemos. Entonces, cada rama científica tiene su propio lenguaje, ya sean los químicos, ya sean los matemáticos o los físicos, todos van a manejar su propio lenguaje. Pero este lenguaje no solo tiene que ser entendido por el profesional al que está destinado, sino tiene que ser entendido por toda la comunidad científica. Por eso decimos que el lenguaje científico es utilizado por la comunidad científica internacional. Entonces, ¿cómo se llaman a los términos que utilizan en el lenguaje o en este lenguaje? Vendrían a ser los tecnicismos, también llamados jergas profesionales. Otro nombrecito que no lo he puesto vendrían a ser los tecnolectos. Eso vendría a ser lo que es la parte introductoria para el lenguaje científico. Pasemos a lo que son sus características. Primera característica: precisión, que viene de preciso. Entonces, ¿qué nos dice la precisión? Que todo término que se crea en el lenguaje científico tiene que tener un solo significado. De ahí el concepto se da cuando un tecnicismo guarda una relación biunívoca o monorreferencial con sus respectivos significados. O sea, el tecnicismo no puede tener dos o tres significados, dos o más significados, solo va a tener un solo significado. O sea, el tecnicismo con su significado va a tener una relación biunívoca o monorreferencial, mono uno. Entonces, solo un significado. Entonces, debemos considerar lo siguiente, chicos: que en la precisión no vamos a utilizar, vamos a utilizar palabras monosémicas, o sea, palabras con un solo significado. Y si se usan palabras monosémicas, por ende no vamos a utilizar lo que son las palabras polisémicas, que tienen dos o más significados. Y si se recuerdan en lo que era la semántica, aquellas palabras que tenían dos o más significados se conocía con el nombre de, o con la relación semántica de la homonimia. Una misma palabra que tiene varios significados. Entonces, si no se usa palabras polisémicas, tampoco vamos a utilizar lo que son los sinónimos. Y los sinónimos, acuérdense, son aquellas palabras que tienen una parecida, una semejante o un parecido significado, no igual, parecido significado, pero con una manera de escribir diferente. No debemos utilizar esos sinónimos. Y si no utilizamos los sinónimos, vamos a repetir los términos. Entonces se prefiere la repetición de un mismo término. Entonces ahí estamos garantizando la fidelidad absoluta de los mensajes. O sea, un significado tiene que ser fiel al significante que se le ha puesto, o a la palabra que se le ha impuesto. Siguiente característica: la universalidad. Esta característica también ya la hemos visto en lo que es el lenguaje. ¿Qué nos decía la universalidad en el lenguaje? Que el lenguaje le pertenece a todos los habitantes sobre la faz de la tierra, o a todos los terrícolas, por así decirlo. En el caso del lenguaje científico, ya no va a ser a todos los que viven sobre la faz de la tierra, sino que a todos los que pertenecen a la comunidad científica. Solo es utilizado por ellos. Claro, nosotros lo podemos entender, pero no los utilizamos en nuestra vida diaria. Los que sí utilizan estos términos mayormente es la comunidad científica internacional. De ahí la universalidad. Se da porque este puede ser comprendido por cualquier miembro de la comunidad científica. Un término tiene que ser entendido por toda la comunidad científica. Ahí tenemos energía igual a masa por aceleración al cuadrado.
o las fórmulas químicas. Cada quien maneja su propio lenguaje, pero ese lenguaje tiene que ser entendido por las otras ramas. Entonces, en la universidad, ¿qué nos dicen? Tampoco vamos a utilizar las palabras idiosincráticas. ¿Y qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia vendría a ser aquellas palabras que nosotros creamos en un determinado contexto social, ya que sea basilecto, mesolecto o acrolecto. Por ejemplo, nosotros acá en el Perú hemos creado las palabras achacao, alalau o ananau derivadas de au. Entonces, esas palabras no son permitidas en el lenguaje científico, o sea, inventadas por un grupo social. ¿Y qué va a garantizar la universalidad? Garantiza la economía lingüística, así ya, para que ya no se creen más términos que signifiquen o que tengan un mismo significado, se va a usar el mismo término a nivel global. Entonces garantiza la economía lingüística. Siguiente característica. La característica de la claridad. El lenguaje científico tiene que ser claro, tiene que ser comprendido, entendido. Entonces, ¿qué nos dice? Que debe ser entendible y comprensible para el profesional al que se destina, ya sea en matemática, física o en la propia lingüística. Tiene que ser entendible esos términos que se están creando o se están divulgando por ahí, por la comunidad científica. Al igual que la universalidad, la claridad también debe garantizar algo. ¿Pero qué garantiza? Garantiza la comprensión o el correcto entendimiento de los mensajes. Siguiente características. La objetividad. Como lo dice su nombre, el lenguaje científico tiene que basarse en la realidad, tiene que estar basado en datos reales, no tiene que inventarse datos como que los chanchos vuelan, o sea, cosas que no existen en la realidad. Entonces, el lenguaje científico o toda investigación científica debe estar basado en datos reales. Ahora, entonces, si se basa en datos reales, tiene que usar expresiones denotativas. ¿Y qué son las expresiones denotativas? Aquellas expresiones que tienen un sentido real, el sentido objetivo de la palabra, o sea, en sentido real. Y si usa expresiones denotativas, por ende no va a utilizar lo que son las expresiones connotativas. ¿Y qué son las expresiones connotativas? Aquellas que son usados por los poetas en sus poemas, ahí que términos que tienen doble sentido. Entonces, el sentido figurado, ese tipo de lenguaje no es utilizado en el lenguaje científico. Tiene que ser expresiones denotativas, basados en la realidad. Siguiente característica, la concisión. ¿Y qué nos dice la concisión, chicos? El lenguaje científico debe usar el menor número de palabras posibles. Una idea con el menor... A ver, perdón, chicos, acá ha habido un pequeño error. Menor número de palabras posibles. Entonces, si usa el menor número de palabras posibles, chicos, ¿qué cosa está guardando? Está garantizando la brevedad de los mensajes y también la economía lingüística. O sea, no se debe entrar en redundancias y ese tipo de casos así. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que ser breve. Ahora, pasemos a lo que son los niveles del lenguaje científico. Y estos niveles no son niveles de un nivel alto, un nivel superior, un nivel bajo, un nivel inferior, no, estos son niveles de estudio. Primer nivel, el nivel léxico semántico. Y como ya lo hemos hecho en las variaciones lingüísticas, en los aspectos del dialecto, léxico vendría a ser el vocabulario y semántico vendría a ser el significado de las palabras. Entonces, ¿qué cosa va a considerar este nivel? Va a considerar el vocabulario y los significados de las palabras usadas en el lenguaje científico, o sea, la creación de nuevas palabras, el entendimiento de esas palabras. Si solo tienen un significado, este nivel lo va a estudiar todo eso. Se apoya en la característica de la precisión.
Y las palabras tienen que tener una forma de crearse. Y son dos, chicos. Uno, por derivación. En acá, por derivación se va a crear a partir de un lexema más un sufijo. Ejemplo, ahí tenemos céfal y algia. Céfal, que proviene del céfalo o cabeza, más algia, que viene a ser el sufijo de dolor, o sea, dolor de cabeza. Y la siguiente forma o proceso en las que se forman las palabras vendría a ser la composición. Y en la composición ya no va a ser lexema más sufijo, va a ser lexema más lexema, o raíz más raíz. El lexema vendría a ser la parte invariable de la palabra, esa parte que no va a cambiar. Por ejemplo, en marcianitos, si marcianitos lo conjugamos, van a ser marciano, marcianito, marcianote, marcianazo. ¿Cuál es la parte que no está cambiando? Vendría a ser marcian. Y las partes que sí están cambiando serían it, que vendría a ser el diminutivo, o que vendría a ser el género, y ese que vendría a ser el número. Entonces esas partes que está cambiando son conocidas como los morfemas, pero eso ya se va a tocar en un video posterior, chicos. Ahora analicemos lo que es el lexema. El lexema vendría a ser la parte invariable de la palabra, o sea, la raíz. Ejemplo, chicos, ejemplo, siempre con ejemplitos. Tenemos el lexema céfal o céfalo más el lexema podo. Los dos lexemas forman el cefalopodo, que viene a ser un insecto. O sea, de esa forma es como se crean los nuevos términos en el lenguaje científico. Y eso lo estudia el nivel léxico semántico. Siguiente nivel, el nivel morfosintáctico. Morfo viene de forma, sintáctico viene de función, viene de la oración, o sea, función que cumple en la oración. Entonces, ¿qué vamos a considerar en esto? Consideramos los morfemas flexivos y los tipos de oración usados en el lenguaje científico. Recuérdense, en el anterior solo estaba el lexema, ahora vamos a tocar lo que son los morfemas flexivos del lenguaje científico. Vamos a considerar lo siguiente, chicos. Tenemos que considerar la persona en la que está escrito el término. Por ejemplo, solo se va a usar lo que es la tercera persona gramatical. No vamos a utilizar la primera ni la segunda en este lenguaje. En el lenguaje científico solo se utiliza lo que es la tercera persona gramatical. Ejemplo, el átomo es indivisible. Como tú ya sabrás, en primera persona sería yo, segunda persona sería tú, y tercera persona vendría a ser él. Entonces, en este ejemplo, el átomo es divisible. Estamos haciendo uso de lo que es la tercera persona gramatical. No se va a usar otro tipo de, ni la primera ni la segunda. Ahora, siguiente, vamos a hacer en la oración. ¿Qué tipo de oraciones se debe utilizar en el lenguaje científico? Vamos a utilizar la oración impersonal, o sea, sin sujeto. ¿Y qué forma tiene esta oración impersonal? El verbo, esto es se más el verbo, o sea, se crea, se destruye, se transforma. Podemos aplicar un ejemplo: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, esa forma va a tener la oración en el lenguaje científico. También vamos a usar lo que son las oraciones en voz pasiva, o sea, el sujeto que tiene, o el verbo que es afectado por el sujeto. Una masa, por ejemplo, una masa es afectada por una fuerza. El sujeto, una masa, es afectada, vendría a ser el verbo. ¿Quién está atacando a quién? El verbo está atacando al sujeto. Esa es una oración pasiva. En una oración activa, el que ataca vendría a ser el sujeto hacia el verbo. Ya eso lo estaremos tocando más adelante, ya lo estaremos profundizando. Solo quiero que te acuerdes. Voz pasiva, el verbo ataca al sujeto, y en la voz activa el sujeto ataca al verbo. Y en el lenguaje científico se utiliza lo que es la voz pasiva. También vamos a utilizar lo que son las oraciones enunciativas, o también las explicativas. Ese es en base a la oración, qué tipo de oraciones se utilizan en el lenguaje científico. Siguiente vendría a ser el
número. Ahora, en el número vamos a utilizar el singular, solo el singular, y si usamos el plural vamos a usar el plural de modestia. ¿Y cómo es el plural de modestia? El plural de modestia va a ser aquel plural que utilizamos para referirnos a todo un grupo de un logro que ha generado solo una persona. No te entendí, profe. Mira, en ejemplo, Marciano, en ejemplo. Sabemos que la fuerza es un vector. Ese sabemos, ¿se está refiriéndose solo a una persona? No, se está refiriendo a todo un grupo. Entonces, todo ese grupo es el que ha descubierto que la fuerza es un vector. O sea, está siendo modesto el que ha escrito esa oración. Entonces, ese es el plural de modestia, chicos. Y por último, estaremos usando lo que es el tiempo. El tiempo vamos a usar, o se va a escribir en tiempo presente, no en futuro ni en pasado. Siempre se va a escribir en tiempo presente. Ese vendría a ser el nivel morfosintáctico, o sea, el uso de la oración en el lenguaje científico. Este nivel se va a apoyar en dos características, en la objetividad y la claridad. Siguiente característica, y para terminar, vendría a ser la característica de, el nivel estilístico o estético. Ya saben que es un estilista, el que te mejora tu imagen. Entonces, aquí vamos a considerar lo que son los estilos del autor, su manera en la que escribe. Y el texto tiene que tener la siguiente estructura: tienen que ser ordenados o lineales, tienen que ser expositivos y argumentativos, o sea, tienen que defender una idea, tienen que exponer esa idea, tienen que lograr convencer o estar en desacuerdo de esa idea, por eso es argumentativo. Tienen que respetar las normas y reglas de textualidad. Y usa un lenguaje objetivo, un lenguaje basado en la realidad. Y eso sería todo lo que es el lenguaje científico, chicos. Y con eso daríamos fin a lo que es el tema del lenguaje. Repásenlo, chicos, hagan un mapa conceptual en su cuaderno y entreguenlo lo más antes posible, chicos. Nos vemos.